Muy, pero muy buenos días. Los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este martes 5 de octubre del 2021 estamos una vez más compartiendo un nuevo programa, El Verbo de Vida. Quienes hoy les bendice José Luis Vidal de la Casa Apostólica Manuel Quilmes. Estamos como cada martes haciéndole compañía por esta plataforma radial, la Open Radio Quilmes, la 103.5, en el cual el Señor nos permite una vez más poder compartir juntos este tiempo de palabra, este tiempo con la presencia del Señor, ¿sí? Así que le animamos en esta preciosa mañana aquí en la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, que el Señor nos permite disfrutar de este tiempo primaveral, este tiempo de poder abrazar este sol, en el cual nos abriga, nos da calor y nos da nueva esperanza de que la gracia y la misericordia de Dios son renovadas cada día para que podamos acercarnos al Señor, ¿sí? Así que le animo en esta hora a que usted pueda afinar sus oídos a escuchar lo que el Señor quiere hablarle en esta mañana. Seguramente usted está en sus quehaceres, en su labor, tal vez su tarea en el hogar, en su trabajo, tal vez está escuchando la radio por su dispositivo móvil, allí viajando. Yo le animo a que usted pueda estar entrando, ¿sí?, en la dimensión del Espíritu a través de la palabra de Dios, a través de este tiempo de impartición, que seguramente va a estar el Señor hablando a su vida, así como lo hace con nosotros, ¿sí? Yo siempre digo que al primero que el Señor le predica es aquel al que está preparando la palabra, el mensaje, en esta mañana a quien les habla, ¿sí? Poder darle gracia a lo que de gracia recibimos, ¿sí? Porque no podemos decir lo que no hemos experimentado, no podemos hablar de lo que no hemos visto y oído, como les dijeron los apóstoles allí, sí, que no podían dejar de decir lo que han visto y lo que han oído, ¿sí? Entonces tiene que ver con el mensaje que el Señor nos manda a hablar en este tiempo como iglesia, de advertir, ¿sí? De advertir que el Señor está pronto a venir a buscar a su iglesia, de que el Señor está pronto a venir a buscar a su amada. Ya no hay mucho tiempo de especulaciones, no hay tiempo ya para jugar al Evangelio, no hay tiempo para decir, bueno, otro día me arrepiento. No, hoy es el día. Hoy es el día de oportunidad para su vida. Hoy es el día que el reino de los cielos se acerca a su vida para que usted pueda no solamente verlo, sino entrar en él y poder así estar con el Señor y recibir toda la plenitud del Espíritu, recibir todo lo que Dios tiene para su vida, para mi vida, ¿sí? Porque no podemos pretender ser bendecidos por Dios si no estamos en su voluntad, si no creemos a su palabra, porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios y que Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Entonces hay que buscarle a Dios, hay que confiar en el Señor, porque fe es fidelidad, fe es creer, es confiar en el Señor para salvación, pero también para que podamos cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha enviado a la tierra, ¿sí? En todo este tiempo de oportunidad, en todo este tiempo donde la iglesia tiene que más que nunca predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las criaturas. Si dice la palabra que creyere y fuere bautizado, este sería salvo, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado, ¿sí? La Escritura, Jesucristo mismo lo dijo, ¿sí? Allí en los Evangelios, en San Marcos, ¿sí? El Señor es claro en el mensaje. Él no anda diciendo, bueno, me parece que es así, no, Él declaraba la palabra del reino de su Padre, del reino de Dios, porque Él había venido a la tierra, el reino de los cielos se ha acercado, y eso es lo que estamos compartiendo en todas estas mañanas de este tiempo que el Señor nos permite compartir. Sí, yo creo que vamos a estar hablando sobre este tema hasta fin de año, ¿no? Porque hablar del reino de Dios es muy abarcativo, hay muchos temas que tocar, ¿no? Para poder entender que no solamente hay que ver el reino, sino hay que entrar al reino y luego hay que heredarlo, ¿sí? Son tres pasos que el creyente, el Hijo de Dios, el cristiano
tiene que entender en este tiempo, y más la Iglesia del Señor Jesucristo, que es su embajada aquí en la tierra, su representante de ese reino de Dios visible, de lo invisible, caminando en la tierra, cumpliendo con la gran comisión que el propio Señor Jesucristo le encomendó a la Iglesia. Entonces, tenemos que entender que en este tiempo de oportunidad, el que no quiere acercarse o el que no quiere arrepentirse, ya no tiene excusa, ¿no?, para no hacerlo. Estamos viendo, ¿no?, todo lo que está ocurriendo en el mundo, todo lo que está ocurriendo en todas las esferas gubernamental, lo que está ocurriendo en lo económico, en lo social. Estamos viendo cómo la maldad ha acrecentado, ¿sí?, en el corazón del hombre. Vemos cómo las tinieblas han avanzado de manera estrepitosa en los últimos tiempos, ¿sí? Pero, amado, en este tiempo la luz de Cristo es la que más está brillando. La Iglesia del Señor Jesucristo está brillando aún en medio de esta oscuridad, declarando la palabra de Dios, declarando el tiempo de gracia, el tiempo de oportunidad, de arrepentirse, como lo hizo en los tiempos de Noé, que el Señor, por medio de ese hombre de fe, ese hombre de Dios, Noé, estuvo predicando el Evangelio de salvación, que era entrar al arca, era entrar al lugar donde él estaba construyendo, ¿sí?, para salvarse del juicio de Dios que había determinado hacer y ejecutar Dios, ¿no? Y en toda esa inmensa misericordia, en todo ese amor de Dios, dejó por lo menos 100 años predicando a Noé, diciendo que se venía el juicio, que se venía la ira de Dios sobre los impíos, sobre la maldad, sobre todo lo que estaba en aquel tiempo, ¿no? Y el propio Señor Jesucristo lo destaca allí en donde habla de los últimos, del fin de los siglos, donde habla de todo lo escatológico, lo que iba a ocurrir a lo largo de los 2000 años, después de que el Señor había muerto, crucificado, y había resucitado y había ascendido al Padre. Tenía que ocurrir ciertos eventos, ¿sí?, para que se vaya cumpliendo, ¿no?, el propósito de Dios, eternidad, que había establecido para la humanidad, para el hombre, ¿sí? Pero, amado, en este tiempo el Señor nos ha brindado un tiempo de oportunidad, de misericordia, como lo hizo en aquel tiempo de Noé, ¿no?, esa generación que no se quisieron arrepentir, que dijeron que no, que esto no va a ocurrir, nunca pasó esto, ¿no?, nunca pasó el diluvio, nunca llovió, ¿qué me viene a hablar Noé? Y encima construyendo un barco donde no hay agua, construyendo, ¿no?, una casa allí, un lugar donde es muy amplio, ¿no? Y claro, y así está hoy en día la gente, ¿no? La iglesia está advirtiendo que el Señor viene, que Cristo viene. La iglesia está anunciando de que hay que arrepentirse, de que hay que volverse a Dios mientras pueda ser hallado. Hay que buscarle, hay que encontrarlo. Él está ahí, delante de sus ojos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿no? Ustedes piensan que el reino de los cielos, el reino de Dios venga, cuando el reino de los cielos, el reino de Dios está aquí, delante de sus ojos, y no lo podían ver, ¿no? Y no lo podían ver. Lo mismo ocurre hoy, ¿no? Muchos ven a la iglesia de Jesucristo como un lugar donde solamente hay que ir a pedir ayuda, hay que ir solamente cuando hay necesidad, o hay que ir como religiosamente por cumplir con el pastor, por cumplir con el lugar. No, y la iglesia, amado, la iglesia es mucho más de lo que usted se imagina. La iglesia del Señor Jesucristo es el propio cuerpo de Cristo, el cual tiene, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, la grandeza de ser representante del reino de Dios, ¿sí? Ser representante del reino de nuestro Señor Jesucristo. Como Él está en el cielo, está al lado del Padre, intercediendo por usted y por mí, el cual va a venir a buscar a su cuerpo, a la iglesia, le ha dado esa autoridad, esa potestad a la propia iglesia para ser ese reino en la tierra, ¿sí? Y el reino de Dios en la tierra tiene que cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, como iglesia de Jesucristo, estamos anunciando en este tiempo de oportunidad de gracia y de misericordia que todos los hombres se arrepientan, que todos los hombres se vuelvan al Señor,
¿sí? Usted tal vez está en este tiempo pasando dificultades, necesidades, como todos tenemos necesidades, todos tenemos situaciones difíciles, todos tenemos problemas, luchas, ¿no? Adversidades, pero amado, aquí estamos, ¿sí? Nosotros los ministros, los siervos del Señor, no crea usted que no tenemos problemas. No, todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos, situaciones, cosas, pero amado, aquí estamos siendo fieles al Señor, ¿sí? Fieles a lo que Él nos ha mandado a hacer, fieles a poder anunciar la misma virtud de aquel que nos sacó, ¿no? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces no podemos en este tiempo no entender los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Justamente ayer, ¿no? Mucha gente se ha quedado desconcertada ¿cómo puedo decirle? Ha quedado sin estar relacionándose, ¿no? Con gente mediante las redes sociales, ¿sí? De todo lo que ha ocurrido ayer por varias horas sin redes sociales, ¿no? Y en este tiempo donde muchos están dependiendo de eso, justamente vino, ¿no? La situación esta. Y cuánto hoy en este mundo, en este tiempo, se afana las cosas de este mundo, se afana a lo que el hombre o el mismo infierno, ¿sí? Hace distraer a la gente, ¿no? Por medio de las redes sociales, por medio, ¿sí? de todo el entretenimiento allí, engañando, sometiendo a un vicio, a una costumbre, ¿no? Mala costumbre, porque que están los celulares, lo que están las aplicaciones, las pantallas, ha quitado mucho diálogo, por ejemplo, en la familia, ha quitado muchos diálogos entre las personas físicas, ¿no? Ahora todo es por medio de la distancia, ¿verdad? Y justamente ayer este colapso ha dejado a mucha gente aislada del otro, ¿no? Con incertidumbre, ¿no? Con cosas. Y todo esto, amado, no es casualidad, todo esto está todo planificado, no crea que fue un error de nadie esto, todo está calculado, como dice el Chavo o el Chapulín, ¿no? Está todo fríamente calculado. Entonces tenemos que despertar en este tiempo como iglesia y predicar de Jesucristo, porque Cristo viene. Cristo viene a buscar a su iglesia, y el que no se está percibido, que no se prepara para ese encuentro del amado, estamos hablando a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que tienen que esperar, ¿no? Ese tiempo, ese lugar donde vamos a reunirnos con el amado para estar para siempre con Él, si justamente vivimos en el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Entonces, amado, en este tiempo usted tiene que despertarse en este tiempo, a este tiempo de oportunidad, a este tiempo de gracia, de misericordia, de amor de Dios, que aún en su paciencia no quiere que nadie se pierda, por eso está demorando el regreso del Señor, sí, pero ya le voy a repetir, no hay mucho tiempo de especulaciones. Él viene, amado, Él viene, y lo que Él dijo lo cumple. No es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para volverse atrás de lo que planificó en eternidad, y así va a ocurrir, amado. Así va a ocurrir, así como pasó en los días de Noé y ocurrió el diluvio, así va a ocurrir la venida del Señor, así va a ocurrir el arrebatamiento, ¿sí? Cuando nadie lo espere, de repente aparece, como el ladrón en la noche, dice la Escritura, ¿no? Eso quiere decir que va a venir sin avisar, ¿no? El ladrón que entra a una casa no golpea la puerta para entrar, no, busca la oportunidad o busca la distracción o busca el momento donde aquel que está cuidando ese lugar se duerme o está desprevenido, ¿no? El ladrón, por eso dice el dicho, la ocasión hace al ladrón, ¿verdad? Y entra ahí y hace un estrago, se roba todo. Entonces hay una figura, ¿no? Que el Señor nos muestra de que Él va a venir como ladrón en la noche sin anunciar, pero la iglesia tiene que anunciar su venida. La iglesia está anunciando que Él viene, ¿sí? Él está viniendo, estamos en la trompeta del Señor, somos la trompeta de Dios anunciando el regreso del amado. Entonces, iglesia, prepárese, santifíquese, haga las obras que Dios le mandó a hacer, glorifique al Señor más que nunca, santifíquese, o haga de su vida un ordenamiento en todo conforme a la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando, ¿sí? Como
cada día que nos permite el Señor disfrutar. Amén. Ya estoy predicando, pero está aquí mi hija Morena que nos está acompañando en esta mañana, va a estar saludándole y va a estar pasando los teléfonos para que usted pueda comunicarse con nosotros. Muy buenos días, los saludo con la paz del Señor Jesucristo. Le invito a pasar un tiempo con la palabra de Dios y su presencia. El número personal de la radio 11 31 49 99 35. Número personal nuestro 11 41 67 13 30. Amén, ¿sí? 2 WhatsApp allí para que usted pueda estar enviando su petición, su pedido de oración, lo que usted lo quiera estar compartiendo en esta mañana, lo puede hacer mediante esos teléfonos. Allí vamos a estar orando casi al final de este programa, por cada necesidad, por cada situación en su vida. Amén. Vamos a compartir la primera porción de la Escritura, ¿sí? En el libro de Eclesiastés, ¿sí? Capítulo 3, del verso 9 al verso 15, ¿sí? Para ir al primer corte y luego seguir desarrollando la palabra, ¿sí? Eclesiastés, capítulo 3, verso 9 al 15. Dice allí el Salomón, ¿sí? El escritor de este libro: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. A ver, esta palabra, ¿no?, tiene que hacernos reflexionar en este tiempo, ¿sí? ¿En qué se está afanando en este tiempo? Tal vez por medio de la ocupación, en su trabajo, en sus quehaceres, se ha olvidado lo importante que es lo que Dios le ha dado para que usted lo disfrute, ¿sí? Hay mucha gente que en este tiempo trabaja todo el tiempo y no puede disfrutar del provecho de ese trabajo porque se afana tanto, ¿no? Por hacer, por estar, ¿no? En sus labores, y se olvidan del Señor, ¿sí? Por eso dice, todo lo hizo en su tiempo hermoso, ¿sí? Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. O sea, usted y yo somos eternidad, amado. Tenemos un espíritu que está con un alma en un cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos que entender que todo lo hizo Dios conforme a su voluntad, de principio a fin. O sea, lo que Él ha hecho, ¿sí? Es poderoso, ¿sí? Ya cuando nosotros venimos a este mundo, ya estaba prácticamente todo hecho, ¿sí? Entonces tenemos que entender que así como Dios cuida, ¿no?, de toda su creación, está cuidando de usted y de mí, ¿no? Tenemos que empezar a entender que Dios ha destinado un propósito para su vida y para mi vida, y que ese tiempo lo tenemos que hacer aquí en la tierra. Ese propósito, lo tenemos que cumplir en la tierra, ¿sí? Nos manda el Señor a la tierra a cumplir el propósito en su tiempo, en el tiempo que Él ha señalado, ¿sí? Lo que Él dijo de usted y de mí, se tiene que cumplir, porque no añadirá ni disminuirá lo que Él dijo, ¿no?, de toda la creación, de todo lo que hizo, inclusive a usted y a mí, ¿sí? Para que podamos entender y temer a Dios, ¿sí? De que, como dije al principio, si no estamos en este tiempo cumpliendo con la voluntad de Dios, si no estamos en este tiempo con un corazón arrepentido delante del Señor, ¿sí? No vamos a poder ver la mano de Dios en nuestra vida. Y por más que nos afanemos, por más que queramos hacer las cosas por nuestra fuerza, así vamos a quedar, ¿no? Así vamos a quedar. Mire, justamente, ¿no?, venimos de un tiempo donde nos han encerrado a la gente, le han sacado, ¿no?,
todo el sustento a muchas familias, muchos negocios han quebrado, empresas, ¿no? Y claro, y el hombre se había afanado en todo lo que poseía y se han olvidado del Creador, ¿no? Y se han olvidado del Creador. Y la iglesia también, muchas veces, en su afán por querer hacer cosas, se olvidan del amado, se olvidan del Señor, que así como también nos dio un trabajo para sustento de nuestra familia, de nuestra vida, también nos dio un trabajo en la iglesia del Señor Jesucristo, que es servir a Dios. ¿Sí? Que es servir a Dios. Porque si usted, que es un cristiano, un hijo de Dios, no está sirviendo a Dios, entonces, ¿qué está haciendo en este tiempo? ¿Sí? Si usted dice, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo ni para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para esto, para lo otro, pero para otras cosas hay tiempo. Por ejemplo, para ver la tele, estar todo el tiempo con el celular, con las redes sociales, ¿no? Estar todo el tiempo ahí y en vez de dedicar ese tiempo para buscar a Dios, no, hacemos otras cosas, ¿no? Postergamos muchas veces las cosas de Dios por las cosas de este mundo. Por eso dijo el Señor, no se afanen por lo que han de comer, por lo que han de beber, que es bueno, sí, porque Dios le ha dado ese privilegio al hombre de disfrutar de su trabajo, que puede comer y beber y goce de toda su labor. Y lo mismo ocurre, amado, en la iglesia. Amado, nunca en la iglesia es tiempo perdido el servicio a Dios, al contrario, ¿sí? Tenemos que entender que en su tiempo Dios lo hizo hermoso. Si usted lee todo este capítulo 3, habla justamente del tiempo, ¿sí? Del tiempo. Y el tiempo, amado, si usted no lo administra, ¿sí? Lo termina perdiendo y no lo puede recuperar. Aunque acá dice que Él restaura lo que pasó, pero lo que usted ya no hizo en el tiempo correcto, más adelante después, o en este tiempo, se le dificulta. Dios restaura lo que pasó, ¿sí? Dios restaura, pero tenemos que despertarnos a tiempo, ¿sí? Si usted es un hijo, una hija de Dios, tiene que volver a la casa, tiene que volver a servir al Señor, ¿sí? Tiene que volverse un servidor del Señor, trabajar para el reino. Basta de estar trabajando para este reino corrupto, ¿sí? En el cual estamos en la tierra. Entonces, amado, despiértese, dé lugar al Espíritu Santo en esta hora, para que pueda recibir, ¿sí? Esa frescura, esa presencia de Dios, para poder despertar en esta hora y poder cumplir el tiempo señalado por Dios para su vida, el cual ya está todo señalado para que usted esté feliz, ¿no? En la presencia del Señor y esté trabajando para Él aquí en la tierra, ¿sí? Para el Señor paga muy bien, mejor que todas las cosas de este mundo, amado. Entonces deje de afanarse por las cosas de este mundo, ¿sí? Y póngase en sintonía con Dios, arregle cuentas con Dios, sírvale al Señor, ¿sí? Si usted no le conoce en este tiempo, arrepiéntase, confiese al Señor como Señor y Salvador, como aquel que dio su vida en la cruz, ¿sí? Por sus pecados, ¿sí? En el cual con su sangre borró, limpió, para que usted pueda pasar, ¿sí? A cumplir el propósito de Dios señalado por el propio Dios. Amén. Así que vamos a adorarle, alabarle al Señor y enseguida continuamos con el mensaje de la palabra. Quiero que levantes tus manos al cielo y le adores como Él lo está buscando. Sí, Dios, transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más.
Aleluya, ¿sí? Dele lugar al Espíritu Santo a su vida, ¿sí? Dele lugar al Espíritu que descienda allí a su vida, a su casa, a su hogar, ¿sí? A su familia, para que pueda traer ese reino de Dios a su vida, para que pueda traer la presencia de Dios a su vida, ¿sí? Dele lugar a Él. Queremos compartir, ¿sí? El mensaje central en esta mañana, ¿sí? En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del verso 1 al verso 7, ¿sí? Estamos hablando sobre el reino de Dios, ¿sí? Estamos hablando sobre qué es reino, para qué es reino, por qué tenemos que ver, por qué tenemos que entrar y por qué luego tenemos que heredar el reino, ¿sí? Entonces tenemos que entender, ¿sí? Lo que dice la Escritura conforme a este reino, ¿no? A la palabra de Dios en el mismo. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, del verso 1 al verso 7, ¿sí? Dice allí la Escritura, ¿sí? Había un hombre de los fariseos, le llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Amén. Entonces tenemos a un hombre, ¿sí? A un hombre religioso, un hombre que conocía la Escritura, que conocía las leyes, ¿no? Conocía todo lo que concertaba o que convenía, ¿no? En ese tiempo al Sanedrín, a todo el pueblo aquí, el judío, ¿no? De los fariseos, de todo lo que estaba allí en lo religioso, en Israel, ¿sí? Este hombre era un principal, era alguien un destacado, ¿no? Alguien de renombre, alguien que enseñaba, alguien que era uno de los que juzgaban, por así decirlo, ¿no? Al propio pueblo de Dios, ¿no? Pero este vio algo en Jesús, ¿sí? De que él enseñaba sobre el reino, ¿sí? Yo decía el anterior programa, los anteriores, que el primer discurso, la primera predicación del Señor Jesucristo fue decir que el reino de los cielos se había acercado, por lo cual arrepiéntase, ¿sí? Entonces, claro, este hombre escuchaba, ¿no? Porque siempre el Señor Jesucristo habló del reino de Dios. Siempre el Señor Jesucristo habló del reino de su Padre, todo lo que concernía al reino, ¿sí? Y claro, y este hombre que tanto escudriñó la Escritura, la Biblia, o en aquel entonces la Torá, ¿sí? Claro, no entendía el concepto de lo que estaba diciendo. Por eso dice que aumentó la curiosidad de ir a verlo, sí, como lo tenían a Jesús muchos de sus compañeros allí en el Sanedrín como un impostor, como que era alguien que se estaba haciendo pasar por el Mesías, ¿sí? Y claro, y este hombre fue de noche a verlo, ¿sí? Fue de noche a verlo y le empieza a decir: sabemos, ¿no? Que tú eres un maestro y que viniste de Dios, ¿no? Y que vemos la señal que tú haces, pero realmente, ¿cómo es esto, no? De lo que estás hablando del reino de Dios. ¿Cómo es esto de que hay que arrepentirse, ¿no? Y el propio Señor le dice que de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿sí? Y claro, al decirle esto, ¿no? Se le derrumbó muchas cosas a este religioso, en el cual tenía como concepto, ¿no?
que para poder ver el reino había que nacer de nuevo, que para poder entrar al reino inclusive había que nacer de nuevo. No podemos pretender ver el reino de Dios o entrar al reino de Dios sin nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque decía yo también en otros programas anteriores a este, de que venimos con todo cosas de este mundo, ¿sí? Trayendo cosas de este mundo caído, de este mundo dirigido por el propio Satanás, ¿sí? A través de toda su influencia, en el cual ha invadido este mundo, ¿sí? Con todo lo antidios, ¿sí? Y eso es lo que ha bombardeado en las mentes de mucha gente, ¿sí? Trayéndoles tinieblas, ¿no? A la gente, trayendo oscuridad al corazón del hombre, para que no resplandezca justamente la luz del Evangelio, de la palabra de Dios. Entonces, claro, por eso dice el Señor que para poder ver el reino de Dios había que nacer de nuevo, había que comenzar de nuevo, había que hacer un reinicio en la vida del hombre para poder entrar a ese reino. No se puede entrar al reino de Dios pensando como pensábamos antes de conocer al Señor o antes de poder escuchar la palabra o el Evangelio, ¿sí? Que mucho por eso este hombre era religioso, tenía una religión, pero no entendía este concepto de nacer de nuevo, ¿sí? Y la religión lo que hace es tapar muchas cosas en la vida del hombre, porque justamente el reino de Dios no es religión. El reino de Dios no tiene nada que ver con la religión. Entonces, claro, muchas veces hemos creído, ¿no? Que ir a la iglesia por una costumbre, ya eso me hace parte del reino. Y con esta palabra que el Señor nos habla acá, se cae mucha, ¿no? De esa estructura que tal vez el hombre o el cristiano, entre comillas, se ha levantado como creyendo eso, ¿no? De que ir a la iglesia ya lo hace partícipe del reino. Y acá el Señor nos habla muy claramente de que no puede ver el reino y no puede entrar al reino si no nace de nuevo. Y acá Nicodemo le dice, ¿cómo es esto? ¿Que tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? ¿Sí? Hay toda una figura acá que no quiero extenderme porque ya no tengo ya muchos minutos, ¿sí? Pero realmente tiene que suceder eso. Para nacer de nuevo, primero hay que morir, amado. Hay que morir a lo viejo, a lo que tal vez nos hemos puesto como estructura en nuestra mente de pensamientos, de sentimientos, de lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Porque el reino de Dios es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo, ¿sí? El reino de Dios es justicia, el reino de Dios es encontrar el propósito y cumplir la voluntad de Dios. No es solamente seguir el cristianismo como religión, de decir, bueno, voy a la iglesia de vez en cuando voy para cumplir, ¿no? Y eso no se trata, el reino no se trata de incumplir unas normas, una religión, sino en entender de que el Señor vino a dar su vida en la cruz para que usted y yo podamos nacer de nuevo. Si bien acá el Señor habla, ¿no?, que para poder entrar al reino había que nacer del agua y del Espíritu, ¿no?, que es figura del bautismo, que es figura de pasar por las aguas del bautismo, ¿sí?, después de haber confesado nuestra fe en el Señor Jesucristo, por obediencia, ¿sí?, y también una figura de lo que ha pasado antes, ¿no? El bautismo, el pasar por las aguas, no es justamente ahí que digo, bueno, ya morí. No, ya morí antes, cuando acepté a Cristo, porque en Cristo hemos muerto y resucitado para el Señor. Entonces lo que hacemos en el bautismo es algo público de lo que ya ocurrió en nuestro corazón, de que el primer paso nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestros pecados al Señor, lo hemos aceptado al Señor como Salvador y Señor. Entonces ahí recién, amado, pasamos a ser parte del reino de Dios. ¿Cuándo? Cuando hacemos a Jesús nuestro Señor.
¿Sí? Claro, porque el reino de los cielos tiene un Señor, así como el reino de las tinieblas tiene un Señor. El reino de las tinieblas, el Señor es Satanás. ¿Sí? El rey de las tinieblas es Satanás. Pero el reino de Dios, el rey de los cielos, es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que para poder ser parte de ese reino, tengo que aceptar el señorío de Cristo. Y para poder aceptar el señorío de Cristo, tengo que morir a mi yo, morir al pecado, morir a las cosas de este mundo, para abrazar el propósito de Dios, para abrazar la palabra de Dios, porque en el reino de Dios solamente funciona la palabra de Dios. ¿Sí? En el reino de Dios funciona la palabra de Dios. Entonces, para que funcione la palabra en mi vida, tengo que ser parte del reino de Dios. Tengo que aceptar el señorío de Cristo, el reinado de Cristo de ese reino, y el rey de mi vida, el Señor de mi vida. Entonces ahí recién puedo cumplir el propósito de Dios para mi vida. Entonces, para nacer de nuevo, primero hay que morir. Entrar en el vientre de la madre, que es figura de la iglesia, ¿sí? Si usted no es parte de la iglesia, no es parte del cuerpo de Cristo, usted no puede decir que está en el reino de Dios. Usted no puede decir que es reino de Dios si no es parte de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque la iglesia es el cuerpo del Señor. La iglesia es el reino en la tierra de Dios. Porque como cuerpo de Dios, como cuerpo de Jesucristo, estamos en la tierra para cumplir el propósito del Padre. ¿Sí? Con la cabeza de Cristo, por supuesto. Entonces, si no tenemos vida de cuerpo, si no somos parte del cuerpo de Cristo, si no estamos sirviendo en la iglesia, si no estamos allí, ¿sí? No podemos decir que soy del reino de Dios. Porque el reino de Dios es justicia, es hacer lo que Él me manda hacer cuando lo he aceptado como Señor de mi vida. Es paz, porque cuando hago la voluntad de Dios, entonces estoy en paz para con Dios, estoy en paz para con el prójimo y estoy en paz para conmigo. Y eso me provoca el gozo de estar sirviendo al Señor, porque el Espíritu Santo me va a dar gozo, me va a dar fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces en el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿no? Dice el apóstol Pablo, el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo, es cumplir lo que Dios nos manda hacer cuando hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, para poder funcionar en el reino, tengo que haber aceptado a Cristo como Señor, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, ¿sí? Entonces, por eso dice la Escritura que usted y yo, ¿sí? Somos reyes y sacerdotes de Dios, ¿sí? Cuando hemos aceptado a Cristo como Señor. Por eso dice que Él es Rey de Reyes, ¿sí? No está hablando de los reyes de la tierra, no está hablando, ¿sí?, de los reyes que gobiernan esta tierra, está hablando de la iglesia del Señor, ¿sí? Él ha constituido a la iglesia como un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, por la sangre preciosa en la cruz derramada, nos compró para Él. Y solamente tenemos que entender que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿sí? Por eso cuando pase la parucía del Señor, nos reunamos con Él, nos casemos en la boda del Cordero, la iglesia primicia que se va a casar con el Señor, tiene que volver con el Señor a reinar en la tierra por 1000 años. Por eso dice que es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Claro, en esto muchos piensan que está hablando de los reyes y los señores de esta tierra. ¿Sí? Entonces tenemos que entender, ¿no?, la Escritura, la palabra de Dios. Cuando el Señor habla del reino de Dios, está hablando del propio Señor Jesucristo y está hablando de la iglesia, como funcionar en el reino. La iglesia funciona en el reino de Dios. La iglesia funciona cuando se fusiona con el Señor de señores y el Rey de reyes, que es Jesucristo. Y se fusiona ahí como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Mire, tengo tanto para hablar de esto que ya se me está por ir el tiempo, ¿no? Pero quiero decirle en esta mañana todo lo que he preparado para decir, ¿no?
pero bueno, es lo que el Espíritu quiere que hable en esta hora. Que usted entienda que para poder ver y entrar al reino tiene que nacer de nuevo. Tiene que morir a lo viejo, tiene que morir a su yo, a lo que está gobernando en su vida, que gobierna su vida es usted mismo. Para poder ser parte del reino, para ser parte de ese reino, tiene que morir a su yo, para que Cristo sea el que reine y se sienta a reinar en su corazón. Tiene que morir al pecado, a lo que lo ha apartado de Dios, para vivir en consagración al Señor, en santidad para Dios, guardarse para Dios. Y es una muerte, morir al pecado. Cristo en la cruz pagó por mis pecados, por sus pecados, y ya no somos esclavos del pecado, hemos sido libertados del pecado. Entonces, si con la sangre de Cristo Él borró nuestros pecados, entonces tenemos que confesarlo, arrepentirnos, pedir perdón, aceptar la redención, aceptar que somos justos porque nos justifica su sangre delante del Padre. Entonces tenemos que morir al pecado, morir al mundo, a las cosas de este mundo, ¿sí? A los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida de este mundo que está corrompido por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el diablo, el rey de las tinieblas. Entonces tenemos que morir al mundo para hacer la obra de Dios. Entonces implica volver a nacer del reino de Dios. Aceptar el señorío de Cristo a mi vida y que Él sea mi Señor, que Él sea mi Rey, porque cuando he aceptado a Cristo como Salvador y Señor, Él me constituye nación santa, puedo adquirido por Él, soy real sacerdocio para Él. Me transformo en un Rey para Él, me transformo en un Señor para Él, pero para poder funcionar en ese reino, en ese señorío de reino, tengo que estar teniendo a Cristo como Señor, como el que dirige, como el que manda, como el regio de mi vida, como el real que gobierna mi vida, porque ya me he muerto a este mundo, he muerto al pecado y he muerto al yo. Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana por todo aquello que está escuchando o viendo a través de las redes sociales, ¿sí? que pueda entender que el Señor está llamando a la propia iglesia, que tal vez ha estado viviendo una religión, ¿sí? y no una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La oportunidad es para todos, para el que no conoce a Cristo de arrepentirse, como para el que está en la iglesia que se arrepienta y se vuelva al Señor, si ha estado no haciendo la voluntad de Dios. Porque en el reino de Dios se hace la voluntad del Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana aquí en la Open Radio Quilmes, en la ciudad de Quilmes, en este programa El Verbo de Vida. Padre, te pido en el nombre de Jesús que traigas claridad y entendimiento a todos los amados y amadas que están escuchando, hermanos, siervos, consiervos, ministros del Señor, que están escuchando esta palabra. Que podamos entender, Señor, que para funcionar en tu reino tenemos que aceptar al Rey de Reyes, Señor de Señores, en nuestra vida y ponernos bajo el señorío de Cristo. Poder caminar en esa dimensión de obediencia al Rey de Reyes. Pero para eso tenemos que morir al yo, al que gobierna mi vida, para que gobierne Él en mi vida. Morir al pecado, el cual ya el Señor nos hizo leve en la cruz del Calvario. Ya no somos esclavos del pecado, hemos sido libertados del pecado. Morir a este mundo, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida, a lo que nos afana este mundo, morir a eso. Para abrazar el propósito del Padre, para cumplir la voluntad de Dios en el reino de Dios. Señor, ayúdanos a entender, Padre amado, que ser parte del cuerpo de Cristo es donde funciona el reino, y en el reino funciona tu palabra, lo que tú dices. Para eso también hay que morir, para que tú reines. Padre, ayúdanos en este tiempo de necesidad, de situaciones, a conocerte cada día más, a depender de ti, Padre, y a cumplir tu voluntad. Perdónanos en este tiempo si hemos estado errados en nuestra manera de pensar, creyéndonos que podemos hacer las cosas con nuestras fuerzas, sin depender de ti. Señor, ayúdanos a atender
que lo primordial es atender tu voluntad, tu presencia en mi vida y en la vida de los que están escuchando. Que podamos volvernos a la oración, a la escritura, a la palabra, que podamos volver a congregar si lo hemos dejado de hacer, que volvamos al servicio tuyo, a lo cual nos has llamado en gloria, en la eternidad. Gracias te doy por esta hora. Bendigo este barrio La Paz, bendigo toda la ciudad de Quilmes, la provincia de Buenos Aires. Declaro tiempo de oportunidad, tiempo de arrepentimiento, de volver el corazón a Dios para que Él se vuelva a ti. Volver los hijos el corazón al Padre para que el Padre vuelva el corazón a los hijos, antes de que venga el día del Señor. Gracias te doy en esta mañana. Bendigo este tiempo. Bendigo a todos los amados. Declaro sobre sus vidas todo el bien de Jehová. Salvación, redención, justificación y santificación. Para la gloria de Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te doy por esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Señor, sana que esté enfermo. Liberta a los cautivos. Da vista a los ciegos, oído a los sordos. Que los paralíticos caminen. Que los que están muertos resucite. Porque en el reino de Dios funciona tu sanidad, la prosperidad que viene de ti, Padre. En el reino de Dios somos prosperados. En el reino de Dios somos sanados. En el reino de Dios se cumple toda la prosperidad del alma para cumplir el propósito tuyo, Padre. Gracias, Señor, por reunirnos en un cuerpo como parte de ese reino en la tierra, de lo invisible, lo visible. Seguramente, Señor, con errores, pero estamos sirviéndote en la gracia del Señor Jesucristo. Viviendo en la palabra, en la obediencia a ella, podemos llevar adelante todo lo que tú has declarado para nuestra vida. Gracias te doy en esta hora. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Qué bueno poder compartir estos mensajes. ¿Sí? Sé que muchos querrán que les dé un mensaje de cómo salir de las deudas, de cómo salir de su enfermedad. Bueno, sí, justamente la palabra de Dios nos trae claridad. Que en el reino de Dios funciona la prosperidad. En el reino de Dios hay sanidad. En el reino de Dios hay prosperidad del alma. ¿Y dónde encuentra esa prosperidad? ¿Dónde encuentra esa sanidad? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Porque allí está el árbol de vida, que es Jesucristo. Allí están los árboles frutales que usted puede comer, que son los ministerios. ¿Sí? Entonces, amado, en el reino de Dios funciona la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a dimensionar, te va a hacer prosperar, te va a sanar porque es medicina a tus huesos, es medicina a tu alma, es medicina a tu espíritu, es medicina a tu cuerpo. Entonces, amado, el reino de Dios funciona cuando me someto al señorío de Cristo. Amén. Que pueda reflexionar en esto, en esta semana, ¿sí? Seguramente vamos a seguir hablando sobre esto el próximo martes, Dios mediante, ¿sí? Así que le animo a que pueda estar allí compartiendo, así juntos, que pueda allí también en su red social Facebook, que pueda compartir este mensaje, ¿sí? Porque el Señor viene hablando a la iglesia justamente del reino, para que lo entienda, que el reino de Dios no es religión, es relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y hacer su voluntad. A ver, los bendigo con la paz del Señor. Mi nombre es José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. ¿Sí? Estamos trabajando aquí en el barrio La Paz, en la calle 891, 1325, entre la 804 y 806. Si usted se quiere acercar, lo puede hacer. Allí estamos para orar por su vida y compartir juntos la palabra de Dios. Puedes escribirme a mi WhatsApp al 11 41 67 13 30, 11 41 67 13 30, o también conectarse
por la red social Facebook, en Instagram. Estoy allí también con mi nombre, José Luis Vidal, y también en el canal de YouTube. Puede suscribirse allí y escuchar los mensajes de la palabra de Dios. Amén. Los bendigo con la paz del Señor Jesucristo. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.